Well, thank you for joining with us today to listen to the teaching from the Word of God. Bienvenidos una vez más como a este programa, este tiempo especial de cómo sobrealimentar tu vida con Dios. Today we're going to continue the series that we're doing on how to supercharge your Christian life. Y hoy vamos a continuar con el mismo tema que hemos estado tocando las últimas semanas, de cómo sobrealimentar tu vida cristiana, sobrepotenciar tu vida cristiana. You know that the Christian life was never designed to be for us to be a struggle and to struggle through life without any help. La vida cristiana realmente nunca fue diseñada para que luchemos por la vida sin tener ningún tipo de ayuda. I once heard of a famous Christian who wrote, "Christianity has not been tried and found wanting, it's been tried and found impossible." La vida de un cristiano, como dijeron muchos, es lograr lo imposible. No es que sea fácil, como dijeron muchos antiguos cristianos. The truth is that if we want to enjoy a special quality of life and have a close relationship with God, si nosotros realmente queremos tener una vida productiva, tenemos que estar cerca de Dios. If we want to experience a positive character change and live a life that pleases God, si nosotros queremos tener una vida que realmente complazca a Dios, and if we want to be people that bless others and live a life that brings fulfillment to ourselves, we need help from heaven. Si nosotros queremos ser bendecidos y bendecir también a otras personas, nosotros necesitamos el poder que Dios nos da desde los cielos. And the primary way that we receive such power from God is through the Word of God. Y la fuerza mayor, más importante que nosotros recibimos es a través de la palabra de Dios. And I've got 3 points for you today. The first one is a principle. No, hoy vamos a tener 3 puntos que vamos a estar tocando, pero uno de ellos es el principal. The second is a person. La segunda es la palabra. And the last one is a place. Y el tercer punto es nosotros, ¿verdad? Okay, so let's look at the first thing, a principle. God's words are full of creative power. El primer punto que vamos a tocar hoy es: la palabra de Dios está llena de poder creativo. In Psalm 62, verse 11, it says, "Power belongs to you, O God." El Salmo 62:11 dice: el poder pertenece a ti, oh Dios. Our God is the author of power. Dios es el autor del poder. In the Bible, wherever we see God, we see power. En la Biblia, donde vemos a Dios, vemos su poder. In Genesis chapter 1, right at the beginning of the Bible, we see the power of God's word at work. Lo vemos muy claramente en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo de Génesis de la Biblia, vemos el poder de la palabra de Dios puesta en acción. There's a really important principle to notice in this passage. Hay importantes principios en estos pasajes. You know that in 6 days, God created the entire universe, including mankind. En 6 días Dios creó el universo entero, incluyendo a la humanidad. And in Genesis chapter 1 and verse 2, it says that the Holy Spirit was hovering over the waters. Y aquí dice que el Espíritu estaba sobre las aguas en el capítulo de Génesis 1:2. It's almost as if in the silence of those pre-creation days, the Holy Spirit was waiting for something to happen. En estos momentos de silencio en la creación, el Espíritu Santo estaba ahí presente para que algo sucediese. And on the first day, in fact, the very first thing of each of the 6 days, that something happened. Y en 6 días Dios creó, el universo, y cada día comienza con "y dijo Dios".
y eso que decía Dios sucedía. And the Bible says, and God said, let there be this and that. Y la Biblia nos dice claramente que Dios decía que se hiciese esto y esto sucedía. And when God spoke his word, whatever he spoke out happened in real life. When he said, let there be light, light came. Cada día comienza con, y dijo Dios. Cuando Él habló, su poder produjo lo que Él dijo, que haya luz, vegetación, criaturas, la palabra y el espíritu. He said, let there be vegetation, and vegetation came. Cuando Él dijo que haya la vegetación llegó. Let there be creatures all over the earth and in the sea, and they came as well. Cuando Él dijo haya criaturas, y las criaturas fueron hechas. And as soon as God spoke his word, the Holy Spirit was activated into action. Cuando Dios pronunció su palabra, el Espíritu activaba todo ello en complementar una acción. And right at the beginning of time, it was the word and the Spirit that brought the power of God to bring great change upon the earth. En el principio era la palabra y la palabra creó la vida con el poder del Espíritu. The Spirit was always there just waiting for God to say the word. El Espíritu estaba listo y preparado para que Dios dijese su palabra. This is expressed in Psalm 33 and verse 6. It says, by the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth. En el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el ejército de sus estrellas por el aliento de su boca. Here it says that creation was by the word and by the breath, or actually the same Hebrew word for breath is spirit. Desen cuenta o piensen aquí que dice que la creación por la palabra y por el aliento de su espíritu. For me, it's as if the Holy Spirit was just waiting there, bursting to get into action. He was waiting for God's word to come. Es como para mí el espíritu estaba ahí esperando a que Dios dijese su palabra para actuar y hacer la realidad. So the creation was through the word, but also by the Spirit. La creación entonces fue hecha por la palabra y también ejecutada por el Espíritu. These two things are the two agents of God's power. Estos son los dos agentes del poder de Dios. So when you are reading or listening to the Bible, you must think about it and understand it and let it sink into your heart. Cuando tú escuches la palabra o leas la palabra, tú tienes que meditar en ello y sentir el Espíritu en tu corazón. Because when we read the Word of God or listen to the Word of God, there is an interaction between you and God by the Holy Spirit. Cuando tú estás leyendo la palabra, estudiando la palabra, hay una interrelación entre Dios y el Espíritu y tú mismo. And we all know how this works. Nosotros conocemos estas palabras. We're reading the Bible one day and suddenly we come across a particular sentence which touches our hearts. Es curioso, ¿no? Porque a veces tú estás leyendo la Biblia y de repente te viene un versículo que te hace, que te toca tu corazón. Even recently, in this last week, I can remember occasions when this happened to me. Yo ahora puedo decirte que esto me ha pasado justamente en esta semana. And it will happen to you as well. Y seguramente te ha pasado a ti también. You're reading the word and suddenly, I mean, people describe it as suddenly the words jumped out of the page at me. Claro, y dice que la gente lo describe como que la palabra saltó hacia ti, ese versículo especial que te llegó.
But the words don't jump off the page, but there's a resonating in a person's heart that God is speaking to them, giving them encouragement. Y esta palabra está escrita en letra, pero esta palabra llega a tu corazón para fortalecerte a ti y darte ánimo. Sometimes I've been under extreme temptation, and I've read that verse which says that God will make a way of escape in times of temptation. I'm thinking, yes, give it to me, Lord. Algunas veces yo también he estado en momentos de gran prueba, gran tentación, y de repente me ha llegado un versículo de la palabra y yo he dicho, Señor, sí, dame esta fuerza, ayúdame a superar esto. Or sometimes we might find ourselves in such a difficult situation, we think we just can't do this or can't face this. Y algunas veces nos ha pasado a todos nosotros que estamos en una situación que no podemos con ello, no podemos con ello. And we read something like Paul saying, I can do all things that's through Christ who strengthens me. Y de repente te llega un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And so this is what happened at the creation. The Spirit of God is waiting to work in your life, and your faith is activated through the Word of God. Esto es lo que pasó en la creación, que el Espíritu está expectante y esperando para actuar, como sucedió en la creación. Y lo mismo sucede con tu vida. El Espíritu está esperando para actuar en tu propia vida. And if you want more of God's power in your life, you must read the Word of God. Read the Bible. Listen to the Bible. Si tú realmente quieres tener el poder de Dios, lo que tienes que hacer es leer la palabra de Dios, leer la Biblia. This is how God works. Así es como Dios trabaja. This is how the Spirit of God is activated when the Word of God comes into your heart and mind. Es el Espíritu trabaja y está activado por la palabra de Dios. Y entonces es cuando el Espíritu trabaja en tu vida y en tu mente. In 1 Thessalonians 1 verse 13, Paul said, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which effectively works in you who believe. Aquí hay un versículo en el capítulo de Primera de Tesalonicenses 1:13 que dice, por esto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que obra eficazmente en vosotros los que creéis. So what was happening with these people is that they were listening to Paul bringing the word to them, and suddenly something was effectively working in their hearts. Aquí, cuando Pablo estaba hablando, Pablo estaba dando la palabra, pero de repente el Espíritu los activó y les motivó en su corazón. This is why preaching in the church should never be pushed to the side and just left to worship. We need the word of God. Nosotros sí que es cierto que necesitamos la predicación. Nosotros no la podemos dejar de lado, porque nosotros necesitamos la palabra de Dios. We can activate the power of the Holy Spirit through our reading of the Bible, even when we're on our own. Y nosotros podemos activar este poder del Espíritu Santo leyendo la Biblia por nosotros mismos también. The Word of God is the key to releasing God's power in you. El poder de leer la Biblia, escudriñar la Biblia, es lo que puede rehacer el poder de Dios en ti. If you can spend more time in His Word, si tú puedes pasar más tiempo en su palabra, reading it, memorizing it, meditating on it, studying it, leyéndola, memorizándola, meditando en ella, there is no doubt that this will result in your Christian growth. No hay ninguna duda que esto resultará en tu crecimiento cristiano. Your experience of God will grow. Tu experiencia con Dios crecerá. You will hear God speaking to you more often.
tú escucharás a la voz de Dios mucho más a menudo. And through the word of God and the promises of God, you will find God's power to meet your every need. Y a través de esto, a través de buscar a Dios en su palabra, recibirás el poder de Dios para cada necesidad que tú tengas. In fact, I would say that God can meet your every need, whatever it is, by reading the word of God and meditating on it more than any other means. Dios puede hacer, si tú vives en la palabra de Dios, Él podrá hacer cualquier cosa más de lo que tú necesitas. If you want to grow in Christ, you don't have to go running around the country looking for people to lay hands on you. Si tú realmente estás necesitado, no hace falta que te vayas corriendo por el país buscando a alguien que te imponga las manos. You don't have to chase special people for special anointings. Tú no vas a tener que necesidad de estar con gente especial o ungimientos especiales. The first thing that you can do is to go to the explosive power of God's word, and you will grow in God if you are committed to it. Lo que tú tienes que hacer en estos casos es por ti mismo buscar las respuestas en la palabra de Dios. The second thing I want to look at is a person, and that's Jesus Christ. Y lo siguiente que vamos a hablar es el Jesús, nuestro buen Jesús. Of course, Jesus was closely intertwined with the word of God. Por supuesto, Jesús estaba tremendamente entrelazado con la palabra de Dios. In fact, in the Gospel of John, chapter 1, verse 1, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning." Muy claramente en el Evangelio de Juan dicen, en el primer capítulo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In this passage, Estaba con él desde el principio. In this passage, the Holy Spirit calls Jesus the Word. En este pasaje, el Espíritu Santo llama a Jesús la palabra. That's because in the Old Testament, God communicated who he was and what he wanted to say through revelations that were written down. Esto es porque en el Antiguo Testamento Dios comunicó quién era y lo que quería decir a través de las revelaciones que fueron escritas por él, para él. But when Jesus arrived, the perfect revelation from God to man was here. Pero claro, estas antiguas profecías, cuando Jesús vino, se hicieron realidad. Jesús ya estaba aquí. In Hebrews chapter 1, the first two verses, it says, "In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son." En el capítulo de Hebreos 1, del 1 al 2, dice, en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Because he came to communicate all we need to know about God, we can understand why John called him the Word of God. Por eso es que Jesús, al vivir aquí, encarnarse en este mundo físico, es por lo que Dios dice que en la palabra que es el verbo de Dios. But Jesus always taught from the Word of God. Pero Jesús todo el tiempo estaba enseñando a partir de la palabra de Dios. Do you know that Jesus quoted 22 times from the Old Testament? Aquí Jesús está en los evangelios, vemos que Jesús citó en 22 ocasiones el Antiguo Testamento. And he quoted from all three of the major Jewish sections of the Old Testament. Él lo citó 22 veces el Antiguo Testamento de cada sección principal del Antiguo Testamento, lo citó Jesús. He often uses the word of God to illustrate and confirm his own ministry. Él a menudo utilizó la palabra de Dios para ilustrar y confirmar su ministerio.
And of course, many of the New Testament writers, like Matthew particularly, use the Old Testament prophets to prove who Jesus was. Claro, y incluso el propio Mateo citó en el Antiguo Testamento muchas de las profecías de Jesús de quién era realmente Jesús. So all the way through the Gospels, Jesus' life is intertwined with the Word of God. Dios, Jesús, en todo su ministerio, todo el tiempo utilizó el poder de Dios en él. You remember during the temptation in the wilderness, where Jesus was for 40 days and nights fasting and praying. Acuérdate durante su tentación en el desierto, durante 40 días y 40 noches, ayunando y orando. On 3 occasions, Satan came to Jesus and tried to tempt him to following his orders rather than God's. Satanás vino a tentarlo 3 veces y Satanás intentó que hiciera su voluntad, la voluntad de Satanás y no la del propio Dios. And what did Jesus do? ¿Pero qué hizo Jesús? Well, Jesus answered him back by quoting scripture. Pero Jesús lo que hizo cada vez citó las escrituras. It was like Le reprendió. Jesus was saying, I'm not believing you, I'm not following you, I believe in the word of God, and that's what I'm following. Esto es lo que Jesús le decía al diablo, yo no creo en ti, yo creo en la palabra de Dios y es la que yo estoy siguiendo. And if Jesus Christ believed and obeyed and trusted in the Bible, so should you and I. Y si Jesús creyó y obedeció y confió en la palabra, en la Biblia, también nosotros deberíamos hacer y seguir su ejemplo. We are disciples, we should be following his example. Nosotros somos discípulos y tendríamos que seguir su ejemplo. If we let scripture direct our lives, our decision, our time, Todas las decisiones, si seguimos la palabra de Dios todo nuestro tiempo, if we let scripture determine how we spend our energy and how we spend our money, we are doing what Jesus did. si todo esto nosotros lo hacemos y sabemos cómo gastar nuestro dinero, etcétera, nosotros tenemos que actuar como Jesús nos indica que actuemos. How many times in any single week do we have the opportunity to say, "Get behind me, Satan"? ¿Cuántas veces durante la semana nosotros estamos alejando al enemigo de nuestras vidas? We might recognize the source of some challenge or some problem that's coming towards us. Nosotros sí que vamos a ir reconociendo los problemas, las situaciones que vayan llegando a nuestras vidas. Or some person who's going to say something awful to us. O son algunas personas que vayan a ofendernos a nosotros. And we just need to say in our hearts, stand back, Satan, I'm ready for you. Y nosotros tenemos que decir en nuestro corazón, te reprendo, Satanás, aléjate de mí. Get behind me. I forbid you to affect my life. Te reprendo y no quiero que me infundas en mi vida, que me influencies en mi vida. Te reprendo, Satanás. And how many times during the week do we need to think about that word I read to you earlier about temptation? ¿Y cuántas veces nosotros podemos llegar a pensar o recordar esto de la realidad de las tentaciones? Sometimes when you really feel you can't control yourself anymore, that you're going to do something that really is wrong and would upset God. Claro, que muchas veces podemos estar en situaciones tan extremas que estamos tan nerviosos que podemos hacer algo erróneo, necesitamos a Dios. And you draw on that word from scripture and says, God will make a way of escape for you. Pero de repente te viene esa palabra de Dios que te dice, Dios abrirá camino para ti. So all the time in Jesus' life, in his person, in his ministry, in his prayer life, the word of God was the most important thing.
todo lo que hizo Jesús en todo su ministerio, lo más importante era la palabra de Dios en él. My third point has to do with the place. Y el tercer punto es el lugar, nosotros, ¿verdad? El tercer punto que vamos a tocar ahora. What place should God's word have in our life, in your life? Pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? You remember that Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. En Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. If what Jesus said was true, I think many Christians are spiritually malnourished, and some people are at starvation level. Si eso es cierto, creo yo, muchos cristianos están espiritualmente desnutridos y algunos están a niveles de inanación. What a tragedy that is. Qué tragedia esto, ¿verdad? They never read the Bible. Ellos nunca leen la Biblia. Maybe the only time they hear the Bible read at all is 30 or 40 minutes on a Sunday morning in church. Y la única vez que la leen o que la escuchan es cuando van a la iglesia esos 30 o 40 minutos de la semana. And is it any wonder that they're suffering such a poor level of growth that it looks like they've got anorexia? Están desnutridos con la palabra, tan mal alimentados, que muchos cristianos pueden ser como simbólicamente que son anorésicos. They have the Bible at home, they might have several Bibles, and yet that they never read it. And subsequently they are not growing. Claro, si ellos tienen la Biblia, pero si nunca la leen, por supuesto, nunca van a crecer espiritualmente. And you know, you can't live as a charismatic anorexic when it comes to the Bible. Cuando tú vas a la Biblia no vas a tener este carácter anorésico. Cuando lees la Biblia. If you ignore the Bible, you will not grow in Christ. Si tú ignoras la Biblia, no vas a tener un crecimiento en Jesucristo. Nobody in the Bible ever became anything notable by ignoring the Word of God. Nobody. Nadie que ignora la palabra de Dios puede realmente vivir fortalecido en el Señor, ¿verdad? Nadie. All the people in the Old Testament and the New Testament who were used by God were men and women of the Word of God. Todos los personajes bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento eran todos llenos de la palabra de Dios. In 1 Peter 2 verse 2 it says, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. En Primera de Pedro, capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Don't you want to grow up in your salvation? ¿Tú quieres crecer en tu salvación? Don't you want to be better next year than you were last year? ¿No quieres ser mejor este año de lo que fuiste el año pasado? Don't you want to grow more effective in your prayer life? ¿O no quieres crecer en tu vida de oración? Don't you want to have more skill in leading people to Jesus Christ? ¿No quieres estar más fortalecido para que tú puedas guiar a otras personas a Jesucristo? Don't you want to escape from this up and down condition that many Christians live in all the time? ¿O quieres tú vivir en este tobogán de subidas y bajadas cristianos que muchos viven de esta manera? Then you need to get into the Word of God. Si tú quieres estar fuerte en el Espíritu, tienes que estar en la palabra de Dios. Isn't the rewards of this worth investing a little time each day to reading His Word?
Es importantísimo vivir el día leyendo la palabra y estudiando la palabra de Dios. Do you know that each day we have 1,440 minutes to use up? Una cosa importante que tienes que saber es que cada día tenemos 1440 minutos. 480 minutes we spend sleeping, that's 8 hours. 480 minutos los usamos para dormir. 480 minutes we're working usually. Sí. Y 480 minutos los usamos para trabajar normalmente. And we are left with 480 minutes in every day where we can choose to do whatever we want. Pero tenemos 480 minutos para hacer lo que tú quieras. How many minutes do you spend on Facebook or TikTok or whatever on your telephone? ¿Cuántos minutos tú dedicas en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok o en el teléfono móvil? ¿Cuántos minutos? And what about the television? In an evening, how much time do you spend watching the television? Esto sí que es importante. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo te pasas tú viendo la televisión? So why not spend at least 10 minutes or 15 minutes a day investing your life in scripture truth? Pero te digo una cosa, ¿por qué no dedicas al menos 10 o 15 minutos al día para invertir en las Sagradas Escrituras? Do you know that all of the Christian men and women in history that God has used greatly, all of them have been daily Bible readers? ¿Sabes una cosa? Todos los grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad que han sido utilizados por Dios, todos han sido grandes lectores de la Biblia. They knew the Bible. They modeled their lives on the Bible. They activated the work of the Spirit in their lives by the Bible. Conocían la Biblia, se modelaron sus vidas según dice la Biblia. Do you know that all the major events of the last 3 or 4 or 500 years were because people read the Bible? Todos los eventos importantes relacionados con el cristianismo han sido realizados por personas que leyeron sus Biblias. We are here today because a man called Martin Luther read the Bible and knew that what the church was teaching was not biblical. Y nosotros estamos aquí porque un día Martín Lutero leyó la Biblia y se dio cuenta que la religión que él estaba siguiendo no era la que él sentía que tenía que ser la verdadera. Christianity in the entire world was changed through that man and others who followed him. La entera cristiandad cambió a través de lo que hizo Martín Lutero. There were other great events like the beginning of the Pentecostal church in the early 20th century. Y también lo que sucedió en el comienzo de la iglesia pentecostal. Someone saw the truth of the baptism in the Holy Spirit and began to preach it in the churches. Y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo en las iglesias. Some of the early Pentecostals were chased and down the road, and they were stoned, and they lost their jobs. Some of them lost everything. Algunos de estos cristianos pentecostales fueron apedreados, perseguidos, pero siguieron adelante. But they knew that the word of God must take priority, and so they preached this and they lived it. Pero ellos sabían que la palabra de Dios en sus vidas era prioritaria y por eso siguieron adelante. Today there are 600 million Pentecostals and Charismatics, and they are leading the evangelization of the whole world in these days. Y hoy en día hay cristianos pentecostales en el mundo entero. Okay.
And we could say other things like the discipleship movement, the small church, the home church movement, which is happening all over the world today. Y esto ha hecho que la iglesia crezca en el mundo de hoy en día. And that they all start because somebody read something in the Word of God. Pero todo esto comenzó porque alguien leyó las Escrituras y la palabra de Dios. And this process can be happening in your life and mine. Este proceso puede suceder en tu vida y en la mía. If we connect with the Word of God and we see the power of God bringing what the Word says into reality. Si nosotros nos conectamos con la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu de Dios lo ponga una realidad en nuestra vida, lo active. Okay, next week, I understand that reading the Bible regularly needs some explanation. So I'll do that next week, and we'll see what the benefits are and how we can put it into practice in our lives. Amén. La próxima semana sabemos muy bien que para que a veces podamos entender la Biblia necesitamos a alguien que nos guíe en este caso, ¿no? Así que la próxima semana trataremos sobre este tema, cómo ponerlo en práctica en tu propia vida. Okay, thank you for listening. God bless you, and get into the Word of God this week. Y gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos